los exsecretarios de Hacienda de los últimos años está tratando de mover sus trucos, de mover sus palancas y todo para evitar que su hijo, su pequeño, su inocente, sea sancionado por todos los delitos que estuvo cometiendo durante su administración en la empresa Oro Negro, empresa que al caer de paso perjudicó a Pemex y a muchos mexicanos que estaban ahorrando dinero porque algunas afores decidieron apostar por esta mala empresa, por esta empresa llena de ratas, llena de trucos, que nada más estuvo perjudicando a todo México. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 ¿y qué creen ustedes? Pues resulta que salió a la luz del día una nueva tranza hecha en el gobierno de Vicente Fox, de Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto. Se trata nada más y nada menos que de una empresa que estuvo trabajando en conjunto con Pemex y que en lugar de estar beneficiando a Petróleos de México, en lugar de estar haciendo el trabajo como se suponía lo tendrían que estar haciendo, pues no se dedicó a otra cosa más que a estar robando. Y resulta, patriotas, que uno de los dueños y fundadores de esta empresa de la que vamos a hablar el día de hoy se encuentra el hijo del que fue secretario de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Vicente Fox. Con todo el permiso del padre, con todo el permiso de Vicente Fox Quesada, con todo el permiso de los siguientes presidentes que vinieron, estuvieron operando hasta que la empresa se quedó sin dinero. Y después de que se cansaron de estar robando, de que ya no podían con los bolsillos tan cargados de dinero, pues bueno, esto es lo que está saliendo a la luz hoy en día. ¿Qué les parece si pasamos directamente con la siguiente información? Oro Negro vivió romance con Enrique Peña Nieto y Lozoya se llevó 22,000 millones. Hoy sus dueños eluden la cárcel. Conformada en 2012, Oro Negro y su filial Todco México vivieron una historia de amor con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Más de 10,000 millones de pesos en contratos en solo un año la convirtieron en una de las competidoras más potentes del mercado de arrendamiento de plataformas petroleras. Pero hasta la historia de amor más dulce termina. Hoy los directivos de la empresa, José Gil White y José Antonio Cañedo, hijo y sobrino del exsecretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, viven amparados frente a una orden de aprehensión girada por desvío de recursos. La empresa Oro Negro y su filial Todco México consiguieron del gobierno mexicano más de 22,000 millones de pesos en contratos de arrendamiento de plataformas autoelevables en toda su historia. El 47.6% de esa cantidad la obtuvieron en solo un año, del 2013 al 2014, cuando el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la dirección de Petróleos Mexicanos la ocupaba Emilio Lozoya. Todos estos contratos fueron otorgados por adjudicatura directa. Los contratos que ese consorcio recibió en el arranque peñista fueron firmados por Carlos Morales Gil, que en el 2004 a 2015 fungió como director de Pemex Exploración y Producción y que desde el 15 de febrero de 2015 es director de Petrobras, la petrolera del empresario. Apenas la habían constituido la empresa en el 2012 y en mayo del siguiente año obtuvieron un contrato por 2,131,485,897 pesos. Una empresa completamente nueva que se desconocía si iba a tener la solvencia, si iba a tener la capacidad de estarse manteniendo en pie. A esa empresa se le otorgó un contrato, se le otorgaron contratos por más de 2,131 millones de pesos. Un dineral, poner en juego un dineral por algo que no sabe si va a poder mantenerse en pie, por algo que no sabe si va a poder seguir existiendo para el día siguiente. La fugaz luna de miel. Aquel romance entre Oro Negro y el gobierno de México de miles de millones de pesos se transformó poco a poco en una dura confrontación. El año pasado, cuando aún gobernaba Enrique Peña Nieto, Pemex Perforación y Servicios canceló los contratos a la empresa, que inició un concurso mercantil por insolvencia, mientras sus acreedores exigían el pago de millonarias cantidades.
Oro Negro, por su parte, acusó actos de corrupción en el interior de Pemex en un desplegado publicado en el diario The New York Times. México intentó sacar a Oro Negro del negocio porque Oro Negro se negó a participar en el patrón de corrupción endémico de México y Pemex al negarse a pagar sobornos por contratos de Pemex. Se lee en el texto difundido en uno de los diarios de referencia de Estados Unidos y reproducido por la prensa de México. Pero bueno, vamos a continuar dándole pauta a esta investigación, pues resultó que Oro Negro no era más que una empresa de papel, algo que se estaba utilizando para seguirse hinchando los bolsillos de dinero, para estar robando, para estar haciendo todas estas tranzas que son muy comunes en darse en los anteriores gobiernos, que era muy común que ocurriera. Vamos a revisar esta información. Oro Negro, la empresa de papel. Con operaciones en 5 países, incluidos paraísos fiscales, los primos Gonzalo Will White y José Antonio Cañedo White, junto con el colombiano-estadounidense Carlos Williamson, construyeron un emporio integrado por al menos 29 empresas orientadas a créditos corporativos en el sector energético, pero fueron los contratos sin licitación con Pemex a través de su empresa Oro Negro lo que los colocó como uno de los más importantes grupos de la explotación de petróleo en alta mar. La paradoja es que era solamente una empresa de papel. Esta es la historia de un complejo entramado empresarial construido en 29 años a partir de sus relaciones familiares y sociales que les facilitaron la obtención de los más importantes fondos de intervención en el mundo al abrir empresas aprovechando las ventajas fiscales. Algunos de los nombres que surgen en este tejido aparecen los exdirectores de Pemex, Emilio Lozoya y Luis Ramírez Corzo. Son de 2 personas de las que aparecen o salen a relucir para que esta empresa pudiera hacer todas sus cochinadas. Este año un juez declaró la quiebra de una de sus principales empresas, Oro Negro y subsidiarias, por insolvencia, lo que provocó una cascada de demandas en México. Para defenderse, los primos Hill White lanzaron un intrincado legal en el que colocaron como centro de su argumentación ante las cortes estadounidenses que Pemex se confabuló con sus rivales para sacarlos del mercado. ¡Pobrecitos! Pemex es el malo de la historia según ellos. Cuando ellos estuvieron teniendo contratos, quién sabe por qué, por amiguismo, por compadrazmo, estuvieron perforando de una forma ilícita, Pemex resultó ser el malo del cuento. Uno de estos litigios podría tener un costo muy alto para el gobierno de México. Se trata del juicio de protección de inversión ante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN. De perderlo, representaría un desembolso para el Estado mexicano de al menos $700 millones por indemnización a los primos Hill White y otros inversionistas. Oro Negro tiene sus orígenes en la empresa que formó Cañedo White con su primo Gonzalo Hill White en 1990. En ese entonces, el hijo de Francisco Hill Díaz, es decir, Gonzalo Hill White, recordemos, Francisco Hill era secretario de Hacienda en el sexenio de Vicente Fox, era un joven de 18 años. La empresa hoy es conocida como Grupo Axis, es decir, tenía 18 años y pusieron en sus manos contratos millonarios. Y no se equivoquen, patriotas, ni se confundan. La edad no tiene nada que ver con la madurez o con la capacidad. Sin embargo, sí es pues la falta de experiencia puede generar o puede ser una razón para que se esté prestando una mayor atención o una asesoría para que los jóvenes puedan estar realizando sus labores de una forma correcta y conforme a la ley, cosa que evidentemente no ocurrió aquí. En 1992, según la información del propio banco de inversión, Axis participó en la expansión de Televisa. Empezaron a comprar televisoras de habla española en Estados Unidos para hacer que formaran parte del grupo Televisa y demás tranzas. Evidentemente, pues no podíamos esperar menos de esta televisora, ¿no? Que se prestara a que personas corruptas, personas que quién sabe qué están haciendo o quién sabe bien de dónde están obteniendo tanto dinero, que ya se compró, que se sabía. Porque es un hecho que las cosas siempre se saben, que tenían dinero y cuentas en paraísos fiscales. Poner una empresa en manos de ellos, pues, nos habla nada más y nada menos que de más corrupción por parte de esta empresa, que tampoco nos tiene que sorprender. Pero bueno, patriotas, vamos a pasar a la siguiente nota.
Juez ordena detener al hijo de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda del gobierno de Fox. Es decir, el gobierno lo quiere, el gobierno quiere ir detrás de él y este pobre angelito indefenso está buscando la manera de ampararse para no pagar por todas sus culpas dentro de la cárcel. Juez de la Ciudad de México ordenó la detención del hijo de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Fox, por un presunto desvío de más de 750 millones de pesos en la empresa perforadora e integradora de servicios petroleros Oro Negro. Desvío de más de 750 millones de pesos. Vuelvo a lo mismo. Que seas joven o no, no quiere decir o significar que no vas a saber hacer tu trabajo. Pero si no tienes la experiencia, es bueno que personas que saben cómo manejar cierto tipo de negocios te vayan, no diciendo qué hacer, pero te vayan orientando, te vayan sugiriendo, te vayan explicando cómo van funcionando las cosas. Si esta persona, este joven, era hijo o es hijo de un exsecretario de Hacienda y Crédito Público y su propio padre no le pudo decir, oye, las cosas no se hacen así, estás obrando mal, la verdad es que te estás equivocando o presta más atención en este ámbito, es porque ustedes cómo creen que era el padre o que es el padre. Otro sinvergüenza, otra rata que seguramente también nos estuvo viendo a la cara a los mexicanos, que seguramente también se estuvo hinchando los bolsillos de dinero, que no hizo otra cosa más que ser deshonesto, que estarnos engañando y seguramente por eso el mismo hijo es así. Recordemos, muchas veces los hijos somos el reflejo de lo que nuestros padres nos enseñan. También es claro y es válido que nosotros hijos podamos ver algo en nuestros padres que no nos guste y queda en nosotros el corregirlo o el no repetir ciertos patrones, pero en la generalidad, patriotas, vamos siendo el reflejo de lo que nuestros padres nos están enseñando. La orden de detención se giró por presunto abuso de confianza y administración fraudulenta en agravio del patrimonio de sus inversionistas por medio de manejos indebidos de recursos en la administración de Oro Negro. La Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México acusa a los 4 directivos de efectuar disposiciones legales por más de 750 millones de pesos. Y vamos a pasar rápidamente también a esta nota. Ahorradores ya pagaron la pérdida de Oro Negro porque, ¿qué creen? Las Afores estuvieron invirtiendo aquí. Vamos a pasar directamente a esa información. En el sexenio anterior, las Afores, Citibanamex y Sura ya reportaron minusvalías por las inversiones que realizaron en Oro Negro. Los trabajadores que tengan sus ahorros en estas dos Afores no deben estar preocupados por posibles disminuciones en sus cuentas tras la declaración de quiebra de la empresa la semana pasada. En 2013, estas Afores invirtieron $500 millones de fondos de pensiones en Axis Capital, un CKD, certificado de capital de desarrollo creado por el CEO de Oro Negro, Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, cuando Pemex canceló contratos con la empresa de servicios petroleros como resultado de la caída de los precios internacionales del crudo, el valor del CKD se fue a cero, lo que devino en una merma de esta inversión por parte de las dos Afores y que tuvo efecto sobre los saldos de algunos ahorradores. Es decir, nuevamente el mexicano honesto, el mexicano trabajador se ve perjudicado por las tranzas y las malas decisiones de la gente que supuestamente debería de estar velando por nuestros intereses. Por último, patriotas, vamos a revisar esta nota. Francisco Gil Díaz ronda la Suprema Corte por Oro Negro. Tras el anuncio de la quiebra de la empresa Oro Negro, más que un escándalo financiero por $500 millones, el resultado es la pérdida del patrimonio de miles de trabajadores mexicanos, ya que el 47% de las acciones de la empresa perforadora pertenecían a los fondos de pensión de las Afores Sura y Citibanamex. Esto de acuerdo con lo dicho por el vicepresidente de Investigación Corporativa de Quinn Emanuel Trial Lawyers, Juan Morillo. El Juzgado Quinto de lo Civil en la Ciudad de México emitió la declaratoria de quiebra de la perforadora Oro Negro, exponiendo así la pérdida y la lucrativa mancuerna entre el gobierno de México, en específico de la paraestatal Pemex y la empresa perforadora Oro Negro, fundada por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino respectivamente de Francisco Gil Díaz. Y bueno, Francisco Gil fue visto recientemente con el ministro Jorge Pardo Rebolledo
en quien busca apoyarse para salvaguardar los manejos fraudulentos de su hijo Gonzalo Gil. No lo supo educar, no supo ser un ejemplo a seguir y aún así está buscando evitar que su hijo reciba el sanción. Señor, si usted no puede educar a su hijo, permita que las leyes mexicanas lo hagan y lo corrijan. Ciudadanos como él son los que están perjudicando y están atorando el crecimiento de México. Y personas así, señor, no las queremos en libertad, las queremos tras las rejas, pagando por las tranzas, pagando por haber hecho con todas sus tranzas, sus malos manejos, que muchos mexicanos redujeran el dinero que tenían dentro de sus afores por las malas decisiones de Sura y de Citibanamex. ¿En qué cabeza cabe apostarle e invertirle a una empresa que es un fraude, una empresa de papel, una empresa que se está prestando para cosas chuecas? Evidentemente, ya no sé qué pensar, pero seguramente ellos estaban buscando la manera de salir beneficiados. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita. Si el video les gustó, por favor regálenme un like y compartan para que la comunidad de Patria siga creciendo cada día más. Y no lo olviden, por favor, déjenme su opinión en los comentarios.